Bienvenidos al segundo capítulo de este libro, Este dolor no es mío, del Círculo de Lectura, Letras Alquímicas. Capítulo 2. Tres generaciones de historia familiar compartida, el cuerpo familiar. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que las diera respuesta mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizá cosas que habían dejado a medias las generaciones anteriores. Esto lo dijo Carl Jung, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. La historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran, en tu forma biológica más temprana, la de óvulo no fertilizado. Ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollaste tú. Esto significa que antes de que naciera tu padre siquiera, ya estabas en un mismo cuerpo tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo. Tres generaciones compartías un mismo entorno biológico. Esta idea no es nueva, pues aparece en los manuales de embriología desde hace mucho más de un siglo. También puedes remontar tu concepción de manera similar por línea paterna. Las células precursoras del espermatozoide del que te desarrollaste ya estaban presentes en tu padre cuando éste era un feto en el vientre de su madre. Gracias a los nuevos conocimientos que nos están aportando los estudios de Yehuda y de otros autores sobre los modos en que puedes heredar el estrés, podemos empezar a trazar cómo se pueden transmitir los residuos biológicos de los traumas que vivió tu abuela, con consecuencias de amplio alcance. No obstante, existen diferencias biológicas significativas entre la evolución del óvulo y la de los espermatozoides. Los espermatozoides de tu padre siguieron multiplicándose desde que éste llegó a la pubertad, mientras que tu madre nació ya con su provisión de óvulos para toda la vida. Desde el momento en que sus óvulos quedaron formados en el vientre de tu abuela, esas células dejaron de dividirse. Y entre 12 y 40 años más tarde, uno de esos óvulos, fertilizado por su espermatozoide, tu padre, terminó por desarrollarse hasta llegar a ser quien eres ahora. La ciencia actual nos dice que las células de ambos tipos, las precursoras de los óvulos y de los espermatozoides, pueden quedar marcadas por los hechos con la posibilidad de afectar a las generaciones sucesivas. Como los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y su vida adulta, no dejaron de ser susceptibles a las marcas traumáticas hasta casi el momento mismo de tu concepción. Esto tiene unas consecuencias de amplitud imponente, como veremos al estudiar las investigaciones más actuales. La biología celular. Los científicos creían que antes que los genes de nuestros padres trazaban el modelo a partir del cual nos construíamos y que solo nos hacían falta las dosis adecuadas de orientación y de nutrición para que nos desarrollásemos impecablemente según el plano. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, pues las influencias del entorno empiezan a moldearnos emocionalmente, psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción, y este proceso de moldeado prosigue a lo largo de nuestras vidas. Bruce Linton, pionero en la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, las creencias, las emociones, positivos o negativos, pueden afectar a nuestro ADN.
El doctor Licton, en calidad de profesor de investigador en la Facultad de Medicina, estudió durante varias décadas los mecanismos por los que las células reciben y procesan la información. Siendo profesor e investigador en la Universidad de Stanford entre el año 1987 y 1992, demostró que las señales del entorno podían actuar a través de la membrana celular y controlar la conducta y la fisiología de la célula, lo que a su vez podía activar un gen o silenciarlo. Sus ideas y descubrimientos, que fueron polémicos en su época, han sido confirmados después por muchos investigadores. Gracias a sus trabajos como células animales y humanas, contamos ahora con una ventana por la que podemos asomarnos al modo en que se transfiere la memoria celular en el útero materno desde la madre hasta su hijo no nacido. Según Licton, las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor y la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre alimentan al feto a través de la pared de la placenta. Junto con los nutrientes, la madre libera también una gran variedad de hormonas y de señales de información generadas por las emociones que siente. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de las células, desencadenando una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de conducta, tanto en el cuerpo de la madre como en el feto. Las emociones crónicas o repetitivas, como la ira y el miedo, pueden marcar al hijo, preparando o preprogramando en esencia el modo en que se adaptará el niño o la niña a su entorno. Lipton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta humana, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más constreñidos en las vísceras, con las que se envía más sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de lucha u huida. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresada similar. Ya se han publicado múltiples estudios en los que se documenta cómo puede afectar al hijo el estrés de la madre embarazada, incluso desde el primer trimestre de embarazo. En uno de estos estudios publicados en 2010 en la revista científica Biological Psychiatry, se exploraba la relación entre el estrés prenatal y sus efectos sobre el neurodesarrollo del recién nacido. Los investigadores midieron la hormona cortisol, que regula el estrés en el fluido amniótico de 125 madres embarazadas, para determinar sus niveles de estrés. Los resultados demostraron que los recién nacidos que habían estado expuestos a niveles elevados de cortisol en el útero materno, hasta en etapas más tempranas, como la 17ª semana después de la concepción, manifestaban falta de desarrollo cognitivo al ser evaluados a los 17 meses del nacimiento. El psiquiatra Thomas Berney nos dice en su libro El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, un programa de 9 meses para tranquilizar, estimular y comunicarse con su bebé. Si la madre embarazada tiene estrés agudo, crónico o crónico, su cuerpo elaborará hormonas del estrés, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina, que circulan por su torrente sanguíneo y llegan así al útero, induciendo el mismo estado de estrés en el niño no nacido. Bernie añade, nuestros estudios indican que las madres que están sometidas a un estrés constante y extremo tienen mayores probabilidades de tener niños prematuros, de peso inferior a la media, hiperactivos, irritables y con tendencia al cólico infantil. En casos extremos, estos niños pueden nacer con los pulgares irritados por habérselos chupado o incluso con úlceras. Ya pueden nacer con úlceras o los deditos pulgares irritados. Linton recalca la importancia de que él llama paternidad consciente, es decir, de ejercer la paternidad y la maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos,
las actitudes y las conductas de los padres desde antes de la concepción hasta el desarrollo postnatal. Los padres que no querían tener un hijo, los padres que están preocupados constantemente por sus posibilidades de supervivencia y por tanto por las de sus hijos, las mujeres que sufren malos tratos físicos y emocionales durante el embarazo. En todas estas situaciones se pueden transmitir al hijo las indicaciones de un entorno adverso que rodea su nacimiento, sabiendo que las emociones pueden transmitir por vía biológica y que tres generaciones comparten un mismo entorno biológico del vientre materno. Imagínate la situación siguiente. Un mes antes de que nazca tu madre, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha muerto en un accidente. Tu abuela, que tendría que prepararse para la llegada de una nueva criatura y contaría con poco tiempo y libertad para llorar, la pérdida seguramente sumergiría sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija y con su nieto. Tu madre y tú sabrías algo de ese duelo en un lugar muy hondo dentro de ti, en un lugar que compartiste los tres. El estrés puede producir cambios en nuestro ADN dentro de este entorno compartido. En el apartado siguiente veremos cómo afectan nuestros genes los traumas de nuestra historia familiar. La epigenética. Los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente el ADN cromosómico que recibíamos nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor que el genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, el ADN responsable de la transmisión de rasgos físicos como el color de cabello, los ojos y de la piel, solo constituye menos de un 2% total de nuestro ADN. El 98% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante, o sea, ADN NC, que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura, pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante. Y los seres humanos tenemos el porcentaje más elevado de todos. Se sabe que los factores de estrés ambientales, como las toxinas y la nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes, afectan el ADN no codificante. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de los rasgos concretos que necesitamos para adaptarnos a nuestro entorno. Según Rachel Cheuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirá para sobrevivir. Esto es bueno, por una parte. Nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades como una resistencia medioambiental, como la llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Pero por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida y puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte repentino. Aunque este instinto sería útil ante la amenaza de las bombas, unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad,
aunque no haya ningún peligro. En tal caso, existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real. Este desequilibrio de predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades en una vida posterior o en su vida posterior. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células llamadas etiquetas epigenéticas, que se hieren al ADN y dicen a la célula que activa o se silencia un gen determinado. En el entorno externo hay algo que afecta al entorno interno. Y cuando menos lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distinta, dice Yehuda. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión sí cambia a causa de las etiquetas epigenéticas. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos, poco después de la fertilización. Antes de que pudiese afectar a la generación siguiente, ninguna información epigenética como cuando se borran los datos del disco duro de un ordenador. Pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten, en efecto, a las células precursoras de los óvulos y de los espermatozoides, que un día se convertirán en nosotros. La etiqueta epigenética más común es la metilación del ADN, proceso por el que se bloquea la fijación de las proteínas de un gen, suprimiendo la expresión del mismo. La metilización del ADN puede afectar a nuestra salud de manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado genes útiles o dañinos. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o un trauma, se dan irregularidades en la metilación del ADN que se pueden transmitir de generaciones posteriores, junto con una predisposición a problemas de salud física o emocionales. Otro mecanismo epigenético que desempeña un papel significativo en la regulación de los genes es la pequeña molécula de ARN no codificante llamada microARN. Tal como sucede en la metilación del ADN, las irregularidades de los niveles de microARN pueden afectar la expresión de los genes en múltiples generaciones. Entre los muchos genes a los que afecta el estrés se encuentra el CRF1 y el CRF2, que son receptores de hormonas liberadoras de la corticotropina 1 y 2. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Los genes CRF1 y CRF2 se pueden heredar de madres estresadas que tienen estos altos niveles de estas hormonas. Los científicos han documentado otros muchos genes a los que pueden afectar también los traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de sus experiencias pasadas, afirma el doctor James Hackett de la Universidad de Cambridge. El estudio histórico que dirigió Yehuda en el 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren en efecto en las mujeres embarazadas a sus hijos. Las mujeres que estaban en un segundo o tercer trimestre de embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas o en sus proximidades durante los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y que desarrollaron más tarde TEPT, dieron a luz a niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestras de mayor agitación como reacción ante estímulos nuevos. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad de regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos eran además más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a mecanismos epigenéticos.
Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado TEPT tras el 11 de septiembre, respecto de las que no lo habían desarrollado. Yehuda y su equipo del Hospital Mount Sinai de Nueva York publicaron en agosto de 2015 en la revista científica Biological Psychiatry un estudio en el que demostraban que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. El equipo de investigación de Yehuda analizó una región determinada del gen, FKBP5, asociado a la regulación del estrés, y observaron que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían pautas genéticas similar. Más concretamente, encontraron etiquetas epigenéticas en una misma parte del gen, tanto en los padres como en los hijos. Compararon estos resultados con los de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos solo se pueden explicar por los traumas que habían vivido los padres. Ya se ha publicado un número significativo de estudios que muestran cómo pueden influir las experiencias traumáticas de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés de los hijos. El doctor Eric Nestler ha escrito un artículo titulado Mecanismos epigenéticos de depresión, publicado en la revista JAMA Psychiatry en febrero del 2014. De hecho, se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Las madres embarazadas que desarrollan TEPT después de los antepasados del 11 de septiembre, atentados, tuvieron hijos que no solamente tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que sobresaltaban más con los ruidos fuertes y al ver personas desconocidas. En un estudio realizado en Inglaterra se observó que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando sus madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas. Ha escrito en la revista Psychology Today del psiquiatra David Sack, especializado en adicciones. Los hijos de un padre que sufre un trastorno de estrés postraumático puede desarrollar a veces su propio TEPT, al que llamamos TEPT secundaria. El doctor Sack expone que cerca de un 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieron destinados en el conflicto de Irak o Afganistán y contrajeron TEPT sufren síntomas similares. El trauma del padre se repite en el hijo y los problemas conductuales y emocionales del hijo pueden ser un reflejo del de los padres. Los hijos de un padre o una madre que sufrió traumas durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tienden a padecer depresión y ansiedad. Del mismo modo, entre los hijos de australianos que combatieron la guerra de Vietnam, se da una tasa de suicidio superior a la de población general. La tasa de suicidio más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre los jóvenes indios americanos que viven en la reserva de los Estados Unidos. En algunas partes de este país, esta tasa es entre 10 y 19 veces superior a la de juventud estadounidense en general. Albert Bender, historiador y abogado cherokee, especializado en derecho indioamericano, propone que el trauma intergeneracional que sufren todos los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de poblaciones forzosos y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y culminaron en la masacre de Wounded Knee. Bender considera que estos suicidios están alimentados por el duelo generacional, según dice. Todos estos recuerdos resuenan de una manera u otra en las mentes de nuestros jóvenes. Explica que los jóvenes se están ahorcando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra un pase una semana entera sin que se haya producido ningún suicidio. El doctor Lee Manuel Lee Bixoy, miembro de la Nación Navajo y investigador asociado de genética en la Universidad de Harvard,
corrobora la afirmación de Bender de que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado de sus síntomas, en sus síntomas. El doctor Bixoy cree que las investigaciones sobre epigenética están empezando a aportar, por fin, pruebas tangibles de que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. Los jóvenes indioamericanos, como los hijos de los veteranos de guerra, como los hijos de los supervivientes del Holocausto, como los hijos de los supervivientes del genocidio de Camboya y como los hijos de los supervivientes de los atentados contra las Torres Gemelas, se cuentan entre las últimas víctimas del trauma transgeneracional en el mundo actual. Es inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. La violencia de guerra y la opresión siguen esparciendo las semillas de la repetición generacional de las vivencias. A medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que han vivido a las generaciones siguientes. Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994 y por tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800.000 personas, tienen los mismos síntomas de estrés postraumático que los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimientos de ansiedad intensa y visiones obsesivas, semejantes a los horrores que tuvieron lugar antes de que nacieran ellos. Es un fenómeno que cabía esperar. Todo lo que no se dice se transmite, afirma el psiquiatra Nason Muyandamusa. Incluso los hijos de familias que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar porque el psiquiatra Rutakayile Visosa llama a un contagio del subconsciente colectivo. Yehuda afirma que los hijos de madres que sufren TEPT tienen el triple de probabilidades de que se les diagnostique a su vez un TEPT que los niños de los grupos de control. Han observado también que los hijos de supervivientes tienen el triple y cuádruple de probabilidades de padecer depresión o ansiedad o de caer en el consumo de drogas cuando el padre o la madre han tenido TEPT. Yehuda y su equipo también han sido capaces de apreciar diferencias en los síntomas de los niños en función de que si el TEPT les fue transmitido por la madre o por el padre. Han descubierto que el TEPT paterno hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de sus recuerdos, mientras que el TEPT materno aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Yehuda expone más concretamente que los hijos de los padres que tuvieron TEPT tienen mayores probabilidades de ser proclives a la depresión o a reacciones de estrés crónico. Parece ser que en los hijos de madres que tuvieron TEPT se da el efecto contrario. Yehuda observa que las madres que sobrevivieron al holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del holocausto solían quejarse de que sus madres les tenían un apego excesivo. Yehuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestros padres se producen antes de la concepción y se transmiten por el esperma del padre. Cree también que estos cambios se pueden producir en nuestra madre tanto antes de la concepción como en el transcurso de la gestación. Yehuda observa también que la edad de la madre cuando se produce el trauma es un factor significativo que determina lo que ésta transmite a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de la supervivencia del holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo. Variaciones que dependían de si sus madres eran muy jóvenes o personas adultas durante el holocausto. El TPT de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes. Como vimos en el caso de Gretchen, los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron el trauma de partida. Los traumas no son o no solo los de la guerra, sino de cualquier hecho lo bastante significativo como para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia. Un delito, un suicidio, una muerte temprana o una pérdida repentina o inesperada. Pueden llevarnos a revivir, en el sentido de volver a vivir, síntomas de trauma del pasado, dice Saka. El trauma se extiende por la sociedad, además de intrageneracionalmente.
Vamos a culminar aquí esta primera parte del segundo capítulo. Las espero en el próximo encuentro del Círculo de Lectura Letras Alquímicas. Gracias por ser y estar.